Hola a todos, ¿cómo están? Yo volviendo por acá, por el canal de YouTube, para hacer un video y comentar algunas cosas del muy buen discurso de Javier Milei ayer frente al Congreso. Recordemos, Milei hizo la 142 apertura de sesiones ordinarias del Congreso, habló frente a los diputados, frente a los senadores, frente a algunos gobernadores, frente a los jueces de la Corte Suprema y la verdad dio un discurso histórico con un contenido de liberalismo económico que yo creo jamás vi en mi vida y no sé si alguna vez lo vamos a volver a ver. Realmente impresionante, muy claro en las ideas y además con una propuesta sobre el cierre que es este famoso Pacto de Mayo. ¿Qué me pareció el discurso? ¿Qué quiero destacar? ¿Y qué es el Pacto de Mayo? Lo analizamos a continuación. Lo primero que quiero destacar es que el diagnóstico que da Milei no es propio de una persona ultra ideologizada, dogmática o de una especie de corriente ideológica minoritaria que se quiere imponer sobre el resto. Miren, en un artículo que publiqué ayer por la noche en Infobae, yo citaba a un famoso premio Nobel de Economía que se llamaba Simon Kuznets, que decía que los países pueden dividirse en 4 categorías: los países desarrollados, los países subdesarrollados, Japón y Argentina. ¿Por qué decía esto Kuznets? Bueno, básicamente porque no se podía entender cómo la Argentina había pasado de ser un país rico, un país de las primeras posiciones de los rankings en términos de PBI per cápita, a un país empobrecido, de mitad de tabla y cayendo sistemáticamente en términos comparativos a los demás países. O sea que hablar de que Argentina fue alguna vez un país muy rico a nivel global y ahora somos un país empobrecido a nivel global no es algo antojadizo, es un hecho de la realidad y es una pregunta a la que intentan buscarle respuestas varios académicos del mundo. Y esto me lleva a una segunda cuestión, que es, bueno, ¿por qué Argentina se empobreció? Y recientemente, allá por el año 2014, 2 autores, profesores muy destacados de universidades estadounidenses como Daron Acemoglu y James Robinson, publicaron un libro que generó mucho impacto en donde establecían que los países ricos eran ricos por tener algo llamado instituciones inclusivas. ¿Qué son las instituciones inclusivas? Te estarás preguntando. Fundamentalmente, la capacidad de preservar el derecho de propiedad. Al proteger los derechos de propiedad, cuando los gobiernos protegen los derechos de propiedad, entonces eso fomenta la inversión y la innovación. Por el contrario, los países pobres se considera que son pobres porque sus instituciones son extractivas, es decir, que hay una élite política que lo que busca es tomar de los ciudadanos la máxima cantidad de riqueza y de recursos a cualquier costo. Y claro, en ese esquema el sistema de incentivos se rompe y los países no crecen. O sea, segunda cuestión, propiedad privada. Cuando el presidente Milei habla de defender la propiedad privada, no está siendo un ideólogo austríaco ultraturbo neoliberal, sino que está hablando de temas que tienen amplio consenso entre los economistas que investigan las causas del desarrollo y las causas de la pobreza. ¿Y qué otras cosas tienen amplio consenso en la academia y en la profesión de economía? Bueno, al menos 2 cosas. Una, que la inflación es un fenómeno monetario, que es el resultado de emitir excesivas cantidades de dinero en una economía. Y otra, que cuando los déficits fiscales son grandes y no son percibidos como transitorios, sino que son vistos como permanentes, entonces los países están condenados a atravesar crisis de inflación o crisis de deuda. En este contexto es muy importante, es refrescante y es fascinante escuchar a un presidente que reivindica el capitalismo y que dice que la propiedad privada y la libertad económica son urgentes para que la Argentina comience a crecer. Pero no dice solo eso. En relación con el déficit fiscal, es muy importante cuando Milei dice que van a ordenar las cuentas fiscales con o sin la ayuda del resto de la dirigencia política. Esto es muy importante porque, como yo les decía, el consenso sostiene
que si los agentes económicos perciben que los déficits fiscales van a ser permanentes, entonces el país va hacia la crisis de deuda o hacia la crisis de inflación. Milei, al decir que a como dé lugar va a ordenar las cuentas fiscales, está tratando de enviarle una señal a los agentes económicos, a la gente, a los que consumen, a los que producen, a los que invierten en el país, de que sí o sí ese déficit fiscal grande que tiene la Argentina se va a achicar. Y esto es muy importante, porque una vez que los agentes creen que eso va a ser así, es posible que empiece a bajar la inflación y es posible también que empiece a bajar el riesgo país, a lo que de hecho ha estado pasando en estos últimos días, principalmente porque el dato fiscal de enero fue muy positivo. En este mismo marco, otra cosa para destacar es la cita de Milei a Milton Friedman y su referencia a que si Argentina no cambia el rumbo, está condenada a un camino de servidumbre. Esto es una clara referencia a esa obra tan famosa de Friedrich Hayek titulada Camino de servidumbre. Y bueno, no les tengo que recordar a ustedes, que son suscriptores de mi canal, que tanto Milton Friedman como Friedrich Hayek pueden considerarse dos de los líderes más importantes del movimiento liberal de todo el siglo XX. Economistas, premios Nobel de Economía y además grandes intelectuales y divulgadores de la tradición liberal. Esto también apunta a ser una señal para mercados que están pensando y dudando a ver si Argentina finalmente va a respetar los derechos de propiedad o va a seguir con el populismo de izquierda que expropia, infla la moneda y deja de pagar sus deudas. Pero además, también a mí por lo menos me resulta extraordinario que en un país en donde Milton Friedman y Friedrich Hayek han sido mala palabra por los últimos 30 años, que se lo mencione en el Congreso y que esto además reciba una ovación impresionante. La segunda cuestión que quiero destacar es la habilidad que tiene Milei para elegir a sus enemigos. Recordemos, Milei es un presidente outsider, no tiene experiencia en la política, no tiene rosca política, tampoco parece que le interese demasiado eso, y en el Congreso no tiene más de 40 diputados. O sea, está en franca minoría, y la verdad es que cuando uno está en franca minoría, lo esperable es que las reformas no avancen si es que no se está dispuesto a negociar. Pero frente a este panorama, ¿qué es lo que hace Milei? Le habla directamente a la gente y busca apalancar su popularidad eligiendo enemigos. Pero eligiendo enemigos de forma muy astuta. Yo diría que sus tres grandes enemigos son lo que él denomina la casta política, digamos, los políticos tradicionales, los que tienen muchos años viviendo de la política. Por otro lado, los líderes sindicales, mencionó explícitamente a Baradel, que debe ser el referente sindical con peor imagen entre todos los argentinos. Y por último, a los líderes de las llamadas organizaciones sociales, es decir, movimientos que también realizan sistemáticamente piquetes y que la gente ya no tolera más. Entonces lo que está buscando Milei con esto, consciente o inconscientemente, es generar que la población apoye al presidente de forma directa y que a través de ese apoyo, a través de esa popularidad, a través de esa imagen positiva, eso pueda ir arrastrando a que otros dirigentes políticos, gobernadores, diputados, senadores, etc., se vean en la disyuntiva de decir: no le queremos aprobar estas reformas al presidente, pero si no lo hacemos, la gente nos va a tratar de curros, de mentirosos, de chantas, de ventajeros, de privilegiados, de amigos de los sindicalistas, de amigos de los piqueteros, y eso no nos conviene. Así que eso me parece súper interesante, súper hábil y podría llegar a darle un buen rédito político a Milei. Por último, hacia el final del discurso, Milei, después de cachetear bastante duro a la casta política, invitó a los gobernadores a firmar un pacto, el Pacto de Mayo, que si se hace va a tener lugar el 25 de mayo en la provincia de Córdoba. El Pacto de Mayo propone 10 puntos en donde los gobernadores y el presidente deberían ponerse de acuerdo para una agenda común de políticas públicas de ahí hacia adelante. Paréntesis, a mí me parece fantástico que haya un acuerdo básico de 10 puntos que además esté en línea
con las cosas que se deben hacer para que el país sea estable, sea predecible y que entonces aparezcan bases para que podamos empezar a crecer. Y digo esto porque no es que no tenemos idea de cómo crecen los países. Hay mucho consenso en la ciencia económica, y repito, ciencia económica, en que se necesitan derechos de propiedad, en que es mejor tener una economía abierta que tener una economía cerrada, en que no es bueno tener un déficit fiscal que te lleve a una crisis de deuda y a una crisis de inflación. Y creo que esto es lo que propone el Pacto de Mayo. El Pacto de Mayo puede leerse como un recetario de ideas liberales, pero los invito a todos a también pensarlo en términos de, estos son puntos que han demostrado ser útiles para que los países crezcan de forma estable y de forma sostenida, cosa que la Argentina necesita para reducir sus niveles de pobreza. ¿Cuáles son estos 10 puntos del Pacto de Mayo? El primer punto es la inviolabilidad de la propiedad privada. Punto 2. El equilibrio fiscal es innegociable. Esto apunta a bajar la inflación y a reducir la deuda pública. Punto 3. Reducción del gasto público a niveles históricos del 25% del PBI. Punto 4. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, menos impuestos y tasas impositivas más bajas para facilitar la inversión y la producción. Punto 5. Volver a discutir la coparticipación federal de impuestos. Punto 6. Un compromiso de las provincias para avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Paréntesis, esto es un ataque a los movimientos ambientalistas que, gracias a su voluntad de preservar la naturaleza, en realidad privan al resto de la población de poder conseguir bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Punto 7. Una reforma laboral, es decir, flexibilizar el mercado de trabajo para que se puedan crear más puestos de empleo en el sector privado formal. Punto 8. Una reforma previsional que modifique el sistema de jubilaciones para darle sustentabilidad a un sistema que hoy está quebrado. Punto 9. Una reforma política. Y punto 10. Una apertura comercial, reducción de aranceles, facilitación de la importación, reducción de impuestos a la exportación para que los productos argentinos tengan más salida hacia el mundo y para que los consumidores argentinos no tengamos que pagar fortunas por cosas que en el mundo se consiguen mucho más baratas. Como les decía, estos 10 puntos pueden ser entendidos como un recetario de políticas económicas liberales y en ese sentido me resulta difícil pensar que una dirigencia política tan corrida hacia la izquierda como la nuestra pueda llegar a firmar este pacto. Ahora bien, lo que me gustaría que quede claro es que no es solamente una receta de políticas liberales, sino que son todas ideas que están aplicando hoy los países vecinos de la región, como Uruguay, como Chile hace tantos años, o como Perú, y que les han dado muy buenos resultados en materia de crecimiento, en materia de terminar con la inflación y en materia de generar más y mejores trabajos. Entonces, para cerrar, me parece difícil que ideas tan contraculturales para la Argentina sean explícitamente apoyadas por gobernadores o la dirigencia política tradicional, pero también creo que si estas ideas finalmente reciben el apoyo de la dirigencia y reciben el consenso explícito de nuestros políticos, entonces podemos pensar que Argentina tiene un duro presente, pero tiene un gran futuro por delante. Quedamos a la espera de ver qué pasa con esto. Un saludo para todos, deja tu comentario acá abajo, suscríbete a mi canal, compartí este video en las redes sociales si te gustó y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.